Noticias. Amigos, amigas de la sintonía, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. 12 horas, 1 minuto, son las 12 con 1 minuto en el mediodía. Y estamos ya con las noticias de este viernes, fin de semana, viernes 28 de junio del 2024. Bienvenidos, estimados amigos, es la señal informativa de AM Radio, la señal informativa desde Balsapamba para todo el Ecuador. Estamos con las noticias más relevantes de este día. Titulares de Diario La Hora. Más de 4 millones de vehículos y motocicletas circulan en Ecuador y utilizan gasolina. Recordemos que desde hoy, a partir de las 0 horas, ya precisamente rige el nuevo precio en las gasolinas. Tenemos titulares de Diario La Hora. Son las 12 horas con 2 minutos. Desde el 1 de julio se empezará a cobrar el impuesto único a las operadoras de pronósticos deportivos. ¿Quién es el chino Honda? El testigo protegido lo nombró como clave en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 23% de MIPYMES en Ecuador acceden a un crédito formal, apenas el 23%. Alondra Santiago salió del país, dice su abogado, pero después de una serie de sentencias y amenazas y críticas. Son las 12 horas, 3 minutos, 12 con 3 minutos. Titulares de Metro Noticias Ecuador. El asesino de Jocelyn Toaquiza se entregó a la policía. ¿Cuáles son los cargos que enfrenta? Conoceremos. ¿Cuál fue el destino de Alondra Santiago luego de abandonar Ecuador? Capturan a militar que llevaba 1 kilo de cocaína a bordo de un bus con rumbo a Santa Elena. No me voy derrotada. Alondra Santiago se va de Ecuador de forma legal y deja un mensaje, que más que un mensaje nos sonó a advertencia. Alondra Santiago presentó acción de protección para recuperar su visa. Los elefantes son capaces de llamarse entre sí por su nombre, como los humanos. Pánico y shock. Analistas demócratas reconocen que Biden estuvo mal y perdió el debate ante Trump. Precisamente en el primer debate presidencial que estuvo marcado por descalificaciones y un mal comienzo de Biden. La revelación de un niño que visitó el cielo tras sobrevivir a la muerte. La Asamblea aprobó resolución que exige al gobierno pagar a Solca. Explosión de una bomba de gas deja varios heridos al interior del Son las 12 con 5 minutos. social en el norte de Quito. El plazo que dio Daniel Noboa para la mejora de equipos de salud en hospitales públicos. Lo puso plazo, señores. Doce con 5 minutos. Son las 12 horas y 5 minutos, señoras, señores. De inmediato el desarrollo de las noticias. Desde el 1 de julio
se empezará a cobrar el impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos. El impuesto a la renta único grava con una tarifa del 15% los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos, tanto residentes como no residentes en el país. Desde este próximo 1 de julio del año en curso, se implementará en Ecuador el impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos. Esto conforme a lo establecido por el decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, vigente desde su publicación en el suplemento del Registro Oficial 335 del 20 de junio del 2023. El impuesto a la renta único grava con una tarifa del 15% los ingresos recibidos por los operadores de pronósticos deportivos, tanto residentes como no residentes en el país. Los operadores pueden restar de dichos ingresos los premios pagados sobre los que hubieren efectuado la respectiva retención en la fuente. A su vez, los premios de los jugadores también están gravados con el 15% del impuesto a la renta, el cual será retenido y pagado al fisco por parte de los operadores de pronósticos deportivos. El reglamento de este régimen tributario regula los mecanismos para declarar, liquidar y pagar este impuesto y establecerá las obligaciones tributarias que se deben cumplir. ¿Qué requisitos deben cumplir las operadoras de pronósticos deportivos que están en el extranjero y registran actividad en Ecuador? Para las empresas extranjeras que se dedican a pronósticos deportivos, se establecen los siguientes requisitos: registrarse en el catastro del Registro Único del Contribuyente, RUC. Entregar la información para fines tributarios al SRI, conforme lo dicte el reglamento. Declarar y pagar el impuesto a la renta único para operadores de pronósticos deportivos. Designar un apoderado residente en Ecuador para todos los efectos derivados de la administración del impuesto a la renta único para operadores de pronósticos deportivos. Si las empresas no cumplen lo que dispone la ley, se bloqueará la dirección IP del sitio web a través del cual opera la empresa. Además, se impondrá una sanción de hasta 30 salarios básicos. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 313, emitió el reglamento para el cobro del impuesto a la renta único a los operadores de pronósticos deportivos. Para acceder a más información sobre este impuesto, visite la página web oficial del SRI, www.sri.gov.es. ¿Cuánto mueven las operadoras de pronósticos deportivos? Debe ser una cantidad llamativa, por eso el gobierno le puso el ojo también. Estas empresas han tenido un importante crecimiento desde el 2020 y eso ha creado una economía que beneficia a compañías de marketing, diseñadores, creativos, canales de televisión, radio, prensa escrita, equipos de fútbol, entre otros. Los ingresos de las 6 plataformas de pronósticos deportivos con domicilio en el Ecuador pasó de 2.5 millones a 37,4 millones en los últimos 4 años. Según el Servicio de Rentas Internas, el pago de impuestos bordea los $500,000. Sin embargo, no se tienen registros de que los ingresos de las empresas que no tienen residencia en el país, El impuesto a la renta único y los requisitos establecidos en el reglamento buscan que todas las empresas se formalicen en el país, paguen impuestos y transparenten sus ingresos. Escuchen bien. Busca que todas las empresas se formalicen en el país. Formalicen. ¿Por qué no dirán que buscan meterle mano a todo y sacar impuestos de todo lado? Que sería lo correcto, ¿verdad?
Lo mismo pasa con algunos emprendedores, algunos emprendimientos. 12 horas con 10 minutos. Al momento de fijarse en los emprendedores para apoyarlos, ahí somos invisibles. Pero cuando la empresa crece y de pronto estamos teniendo ganancias, ahí somos visibles para el SRI, somos visibles para el gobierno, pero para meter mano y cobrar impuestos. Con el famoso argumento de regularización. ¿Sí? Es el término que se utilizaba acá. Veamos otra vez cuál es el término que se utiliza acá. Este es el bendito término que utilizan también para hostigar a los emprendedores. Formalicen, eso es, formalizar, eso, formalice su actividad, le dicen. Usted tiene que formalizar su actividad. Está trabajando al margen de la ley, es lo que le dicen. Está evadiendo impuestos. Y cuando se les dice, y ustedes están pintados, son inútiles, no sirven para nada cuando se trata de apoyar al emprendedor, ahí no les gusta. Entonces, reitero, somos visibles para el gobierno cuando empezamos a generar recursos económicos, a ganar dinero, pero cuando somos emprendedores somos invisibles. Se hacen los ciegos, los sordos, los mudos, y ahí sí, no se asoman, pues no, a decir, oiga, qué bueno, usted está emprendiendo, muy bien, le vamos a dar dinero, ¿cuánto quiere usted? Ahí no, ahí no. Así ocurre acá en nuestro país. Y bueno, esto de los operadores de pronósticos deportivos, después de todo están obteniendo enormes ganancias según el Servicio de Rentas Internas, pero a veces algunos pequeños negocios que apenas y están despegando, apenas y sale plata como para medio pagar por ahí las deudas de los préstamos que se hizo para poner el negocio, ya le caen ahí con la famosa y tonta frase de formalice la actividad. Así nomás, mis amigos, créanme que cada vez que hablo de esto me da fastidio, me incomoda, porque eso es lo que tenemos en nuestro país, eso. Y claro, mirándolo del lado de un ignorante, un torpe, dirá, lo que pasa es que este señor habla de ponerse un trabajo, ponerse un negocio y no cumplir con ningún impuesto ni pagar nada. Quizá, pero la pregunta es, ¿y cuando pongo el negocio, quién me apoya a mí? ¿El gobierno? ¿Quién ha hecho un censo de emprendedores y les ha dado dinero así, les ha otorgado un crédito? Entonces seríamos unos sinvergüenzas donde que nosotros estuviésemos recibiendo ayuda del gobierno, estuviésemos respaldados por las instituciones del gobierno. En este caso como Banco de Fomento, Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, estuviéramos totalmente respaldados y no, aún así no quisiéramos nosotros regularizarnos o formalizarnos, como dicen. Entonces sí, pero no. Acá estamos totalmente solos a la deriva, batallamos contra muchas torpezas, muchas cosas que se nos presentan en el camino para sacar adelante un emprendimiento, pero somos invisibles para el gobierno y sus instituciones, somos invisibles cuando estamos emprendiendo. Pero cuando ya empezaste a generar algo de ingresos, entonces sí, asoman de todo lado como buitres, como parásitos, a querer sancionarte o a llamarte la atención que tu actividad no está formalizada, no está regulada, no tienes RUC, no tienes RICE, no tienes RIMPE, no estás afiliado al IES, no estás, no tienes permiso de esto, patente del otro. Sí, señores, qué pena, ¿verdad? Eso es lo que pasa en nuestro país. Eso, aunque no lo crean. No nos cansaremos de decir que el gobierno es incapaz, incompetente para crear trabajo, para generar fuentes de empleo, pero sí son súper competentes, hasta por demasiado eficientes, al momento de mirarte con fines recaudacionistas, es decir, de cobrarte, de ponerte impuestos, de obligarte o sancionarte, porque supuestamente no estás regulado o formalizado, entre comillas. Así nomás, queridos amigos. Aunque les parezca mentira, lo que les digo es una gran verdad. Y quizá alguien ignore lo que estoy diciendo porque no pasó por eso. Quizá porque no pasó o no pasa todavía por eso. Quizá diga, no ha de ser así.
No creo. ¿Por qué te van a venir a querer sacar plata si nunca te apoyaron? Pero así son de sinvergüenzas, así están estas famosas instituciones en el país. Y tomo este tema porque aquí se habla desde que desde el 1 de julio empezarán a cobrar el impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos. Bueno, estas empresas definitivamente, algunas ni siquiera están aquí dentro del país y son tan grandes las ganancias que están teniendo que el gobierno ya les puso el ojo. Pero les digo yo que lo mismo pasa con algunos emprendedores. Acá, cuando el emprendimiento está recién iniciando, batallamos con muchas cosas, necesitamos ayuda, especialmente ayuda del gobierno y sus instituciones. Ahí brillan por su ausencia. Si vas a solicitar un crédito, te piden hasta el último chinesco, hasta el último papel. Tienes que comprobar que si necesitas $10,000, tienes $20,000 para poder darte esos 10,000 que necesitas. Si no, no te dan, eso es todo. Así es. Así es cuando uno está iniciando, queriendo emprender. Le agarran del cuello, le piden, pero una cosa, otra cosa, que aquí, que allá, dónde, cómo, cuándo. Reitero que los que no saben, no han pasado por esto, dirán, no ha de ser así, este señor habla de por gusto. Seguimos con las noticias. Tomen conciencia, amigos, tomemos conciencia de estos disparates que se dan acá en nuestro país y respaldadas por el gobierno y sus instituciones. Y no es solo con este gobierno, por si acaso algún desatinado por ahí diga, es que este señor debe ser correísta, por eso está hablando mal del gobierno. Ni correísta, ni novoísta, ni ninguna cosa. Lo único que vemos es aquí la ineficiencia, porque lo único que hacen es eso, querer sacar plata de todo lado, de todo. Pero apoyo al emprendimiento, ¿dónde está? Claro que se llenan la bocota hablando de eso, se escucha bonito, a los medios de prensa salen pero que hablando de mil maravillas, que apoyamos, que apoyaremos, que el emprendimiento joven, que la ley económica urgente, todo puro bla bla bla. Vaya a ver usted si realmente, si a los emprendedores reales les ha llegado algún tipo de ayuda de este tipo de anuncios del gobierno. Vaya usted a ver, como dijo alguien por ahí, vaya y pregunte. 12 horas 18 minutos. Señoras, señores, dejamos este tema que es bastante desagradable. Y va mi querido doctor Conrad Mora, dice, saludos Angelito, siempre positivos. Por supuesto que sí, nosotros siempre positivos, al igual que usted, mi estimado doctor, pero este tipo de cosas incomodan verdaderamente. Yo se lo digo, y usted sabe también porque ha pasado. Usted sabe lo que le estoy diciendo, a lo que me refiero, ¿no? Quieren sacar plata de todo lado, debajo de las piedras. Ahora, a los emprendedores, ¿dónde está el apoyo? Lo que nosotros siempre preguntamos. ¿Dónde? Muchas instituciones son así. Y que acá en nuestro país hay instituciones garantistas o garantizadoras o que velan por la seguridad laboral, otra pura habladuría. Que aquí se garantice el derecho al trabajo. Garantice el derecho al trabajo. ¿Quién garantiza el derecho al trabajo? Pregunto yo. Cuando alguien ha tenido un inconveniente, va a una institución competente supuestamente a denunciar un abuso laboral, un despido, qué sé yo, un atraso en su pago de sueldos, en aportes al IES. Esto es pura burocracia, puro papeleo y... ¿qué hace uno? Termina desistiendo. Dice, no, esto no es por gusto, pasar tiempo y todavía voy a gastar lo que ni siquiera tengo. 12 horas con 20 minutos, señoras, señores, 12 con 20. Polito Daniel Naranjo, hola, ¿qué tal? Un abrazo, buenas tardes, 12 con 20 minutos. También es bueno analizar un poco cómo están las circunstancias en nuestro país, queridos oyentes. Así están las cosas. Eso en el ámbito del emprendimiento del que estamos hablando. Referente a esta noticia, los que están escuchando. Continuamos con más información. ¿Quién es el chino Honda?
El testigo protegido lo nombró como clave en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Chino Honda cumple sentencia por el asesinato de Harrison Salcedo, abogado del líder de los choneros, alias Rasquiña. Pero el alias de Chino Honda volvió a ser mencionado por el testigo protegido de la Fiscalía en el caso del magnicidio contra Fernando Villavicencio, pese a ser colocado como una de las cabezas de la operación que acabó con la vida del ex candidato presidencial. No está vinculado en el proceso. Imagínense. Su nombre es Darío Suárez, pero se lo conoce como Chino Honda. En el sistema judicial tiene causas por robo y asesinato. Por este último delito cumple una sentencia de 34 años. Según la justicia ecuatoriana, el Chino Honda asesinó a Harrison Salcedo, abogado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue el líder de los choneros. Salcedo, también abogado de Jorge Glass, fue asesinado al estilo sicariato en Quito. Chino Honda, el líder de los votos locos y aliado de los lobos. Darío Suárez estudió en el colegio y en la universidad en Quito. El colegio y la universidad estudió en Quito, ciudad en donde se unió a la pandilla Los Vatos Locos. Vatos, en primer término, arriba dice votos. Actualmente es el líder de esta organización dentro de la cárcel de la Tacunga Cotopaxi. Imagínense ustedes que todavía tenga la desfachatez de decir que es el líder dentro de la cárcel, donde mantiene una alianza con el grupo de crimen organizado Los Lobos, quienes mantienen el control de ese centro penitenciario. Mantienen el control de ese centro penitenciario. Es lo que recoge la noticia. El historial delictivo de Chino Honda inicia, según sus procesos judiciales, en 2012, cuando robó a 2 personas en una gasolinera en Esmeraldas. La denunciante dijo que le apuntaron con armas y le robaron $7,000 que había sacado de una institución financiera, y en 2016 salió libre. Chino Honda habría planeado el asesinato de Villavicencio, pero no está procesado. En el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio, el testigo protegido de la Fiscalía mencionó como uno de los líderes de la trama del asesinato a un hombre que no está procesado por este caso. Se trata de Darío Suárez, alias Chino Honda. Nosotros trabajamos por un líder que está en la cárcel, la Tacunga. Es el Chino Honda. Nos dedicábamos al reparto dentro del sistema carcelario, al reparto de drogas, relató. El testigo dijo que Chino Honda quería asesinar a Villavicencio porque eso sería un trofeo para ascender en el mundo criminal. Junto a Chino Honda, Carlos Angulo, alias Invisible, de Los Lobos, procesado como autor mediato, había coordinado desde la cárcel de Cotopaxi el crimen contra Villavicencio. Los emisarios no procesados de El Invisible fuera de la calle serían, según el testigo protegido, alias El Cura y alias La China, pareja de Angulo. Aunque el testigo protegido lo mencionó durante la instrucción fiscal, cuando se puede vincular a más personas, también en la audiencia preparatoria de juicio y en el juicio, la Fiscalía no vinculó al proceso de asesinato de Villavicencio. Esta ha sido una de las interrogantes que ha planteado Verónica Zarauz,
viuda del ex candidato presidencial, quien ha criticado a la institución dirigida por Diana Salazar en torno al manejo del caso. ¿Por qué no se vincula a este individuo, a pesar de que se lo nombra en reiteradas ocasiones? El juicio contra 5 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio se reinstalará el 1 de julio, lunes del año en curso, a las 8:30 de la mañana. Veremos qué pasa. La atención del país está centrada en esto. 12:26. Son las 12:26. Continuamos con más información a través de AM Radio Balsapamba, señal informativa. Y ahora vamos a hablar acerca de esta cifra de emprendedores, MIPYMES en Ecuador, que acceden a un crédito formal. Escuche bien, no chulqueros ni prestadores de dinero a altos intereses. Solo el 23%. Y mire usted que este sector supuestamente es uno de los sectores más visibles del emprendimiento en nuestro país. Ante el reducido acceso a crédito formal en bancos y cooperativas, los micro, pequeñas y medianas empresas pueden pensar fuera de la caja y apostar por instrumentos financieros poco utilizados como los fondos de inversión sin financiamiento. Las empresas se estancan y hasta desaparecen. A nivel nacional existen 906.523 micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Estas MIPYMES aportan con el 60% del empleo actual y un 25% del Producto Interno Bruto del Ecuador. En su mayoría están enfocadas en el comercio, servicios y manufactura, pese a su relevancia en la matriz productiva económica. Estas aún enfrentan desafíos enormes a nivel financiero que amenazan su sostenibilidad a largo plazo. Uno de los principales retos económicos a los que se enfrentan las MIPYMES es el limitado acceso a créditos bancarios. En Ecuador, tan solo el 23% de estas empresas pueden disponer de un crédito formal. 23%, señoras y señores, pero ni siquiera la mitad. Esto se debe al sistema político de tasas de interés que excluye a la mayoría, la falta de garantías de pago, como un inmueble físico propio, un ente garante y la baja formalización de negocios. Imagínense, precisamente este es el tema que yo menciono siempre. Le piden garantías, aquí está, que tenga un inmueble, una casa, un carro, es decir, que si usted necesita $50,000, tiene que tener mínimo $80,000 en propiedades para que le puedan dar a usted esos 50,000. Y otro tema, como usted no está formalizado, dicen, bueno, usted no está formalizado, no podemos. Eso es una excusa nada más, y se los digo por mí, yo que formalicé en el servicio de rentas internas, tenía RUC, pagaba impuesto, a pesar de eso, esto es una pasadera de tiempo con las instituciones financieras y las altas tasas de interés, por supuesto, que a pesar de que uno mismo busca ponerse la soga al cuello, como dicen algunos, se busca tanto un crédito y luego esas altísimas tasas de interés terminan haciendo impagables esos créditos. Como ya han reportado muchos medios de comunicación, en 14 de las 24 provincias de Ecuador, menos del 30% de la población adulta accede a un crédito formal. Menos del 30% de la población adulta puede acceder a un crédito formal. Un porcentaje reducido de personas pueden acceder a créditos para incrementar su negocio o para comprar bienes duraderos como casas o vehículos.
puntualiza un informe elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Pensar fuera de la caja para encontrar financiamiento. Existen otros productos financieros por fuera de los créditos tradicionales que pueden permitir planificar los gastos y los excedentes de una empresa para mitigar la carencia de financiamiento. Han surgido mecanismos financieros no tradicionales o poco explorados por estas empresas, por estos sector del emprendimiento. Uno de ellos son los fondos de inversión. Esta opción ofrece una planificación en el tiempo en donde se aprovechen los excedentes del negocio, por mínimos que sean, y en lugar de estar inmóviles, trabajen para producir rendimientos, lo cual genera un colchón financiero para situaciones de emergencia o para el cumplimiento de objetivos. Gonzalo Ruales, gerente de tesorería de Fideval, explica la dinámica de los fondos de inversión y su relevante aporte en este sector económico. Los fondos de inversión se presentan como una herramienta ideal, ofreciendo oportunidades como diversificación de inversiones, acceso a profesionales expertos en mercado de valores y rendimiento atractivo. Todo esto mientras mitigan debilidades como la falta de experiencia en inversiones y el riesgo de concentración. Aprovechar estas ventajas puede ayudar a los emprendedores, a las empresas, a mejorar su estabilidad financiera y potenciar su crecimiento a largo plazo. La inversión programada a través de los fondos de inversión ofrece a las empresas la posibilidad de mantener una reserva de emergencia a la que se podría acceder en caso de necesidad para financiar proyectos de expansión, compra de equipos o apertura de nuevas sucursales. Si la inversión es realizada a largo plazo, es posible incluso asegurar la estabilidad y el crecimiento sostenible del negocio, gracias al rendimiento diario y hasta ofrecer planes a través de fondos como parte de los beneficios de jubilación para atraer y retener talento. Aprovechar las ventajas que los fondos de inversión ofrecen a las empresas puede marcar la diferencia, ya que es una alternativa por la que los dueños de las empresas pequeñas, medianas y grandes controlan la gestión financiera de sus negocios. 12 horas 33 minutos. Son las 12 horas con 33 minutos, señoras y señores. Seguimos informando al país. Más de 4 millones de vehículos y motocicletas circulan en Ecuador y utilizan gasolina. Según el último reportaje de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, existe más de 2.2 millones de vehículos circulando y consumiendo gasolina, mientras en el caso de las motocicletas se llega a más de 1,7 millones de unidades en circulación en el país. En su consumo de gasolina, Super solo llega al 2%, por lo que la inmensa mayoría de automóviles llena el tanque con Extra y Ecopaís, que desde hoy a las 0 horas cuesta 2,72 por galón. Según los resultados del último censo de población y vivienda, 1.265.154 hogares tienen al menos un vehículo para uso exclusivo del hogar. Esto representa el 24,4% del total de hogares ecuatorianos. Por otro lado, el 27,9% de hogares con más de 3 personas poseen vehículos, mientras que el 15,9% de hogares con una persona tiene al menos un vehículo. Así se puede decir que menos de 3 de cada 10 hogares ecuatorianos tienen un medio de locomoción propio para movilizarse en su vida diaria. De acuerdo también con el último censo de población y vivienda, 612.112 hogares en el Ecuador tienen motocicleta. Sin embargo, no solo las familias poseen vehículos, sino también las empresas. Según información de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, en Ecuador existen 2.236.619 vehículos circulando y que consumen gasolina
gasolina. Así también se registra 1.778.811 motocicletas rodando en el país y que llenan el tanque con gasolina. Desde este 28 de junio del año en curso, la mayoría de los automóviles pagan 2.72 por galón de gasolina extra y Ecopaís, 26 centavos más que el precio anterior. El consumo de gasolina super solo llega al 2% del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Entre enero y mayo del año en curso, se consumieron 11.419.880 barriles de Extra y Ecopaís a lo largo de todo el Ecuador. En ese mismo periodo, solo se consumieron 479.749 barriles de gasolina super. De todo el parque automotor que consume Extra y Ecopaís, solo un máximo de 84.000 unidades entre taxis, tricimotos y camionetas mixtas recibirán una compensación. El primer mes de vigencia del esquema de reducción del subsidio a las gasolinas Eco y Extra, los beneficiarios serán 24.000 transportistas. De esos 3 grupos, el registro estará abierto 3 meses más para que se puedan seguir sumando. Para el resto que no tienen compensación, con el nuevo precio de las gasolinas, llenar el tanque costará un promedio entre 2 y 5 dólares más. Según la SINAE, en el país existen 499.744 personas con vehículos y 262 motocicletas circulando que consumen diésel. ¿Sí? 499.744 vehículos y 262 motos que consumen diésel, es decir, funcionan a diésel, no a gasolina. Las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos, señoras, señores. Sandra Santiago salió del país. Salió la polémica Alondra Santiago. Hoy la comunicadora cubana Alondra Santiago abandonó el país. Carlos Soria, el abogado de la comunicadora cubana Alondra Santiago, confirmó que ella abandonó el país. Él posteó un video donde ella dice que saldrá del país, pero legalmente y no deportada como quiere el gobierno, por respeto al Estado y derecho ante la audiencia de garantías para Cuba, dijo el abogado. El pasado 25 de junio, la Cancillería decidió retirar la visa y le otorgó 5 días para que se vaya del país. La decisión, firmada por el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, dice que la activista ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado. Santiago asegura que esto es un atentado a la libertad de expresión. Bueno, ya no vamos a comentar temas sobre esta señora porque ya le hemos dado suficiente tiempo a estos temas. Seguimos informando. Actualizamos la información cuando son las 12 horas con 39 minutos, 12 con 39. El asesino de Jocelyn Toaquiza, noticias de Metro Noticias Ecuador, se entregó a la policía. Los cargos que enfrentará: el joven de 21 años asfixió a la chica y luego la enterró en el Lincoln Park, dijeron los fiscales. Un joven ecuatoriano de 21 años se asesinó y enterró a Jocelyn Toaquiza, de 21 años, ecuatoriana migrante, en el día de su cumpleaños, y lo hizo en el parque de la ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York.
Su cadáver fue encontrado el sábado 22 de junio, 3 días después de que su familia la reportó como desaparecida. El joven asfixió a la chica y luego escondió su cuerpo en el Lincoln Park, cerca de donde se estaba hospedando John, dijeron los fiscales del caso. El hombre la enterró en una tumba de 5 metros de profundidad en los árboles del parque de Siracusa, según informó el fiscal Alfonso Williams. El medio local Syracuse.com informó que John se entregó a la policía el pasado 25 de junio. Se encontraba en una comunidad a 56 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra detenido y se le formularán cargos por asesinato en segundo grado y ocultación de un cadáver. John había viajado el pasado 18 de junio al centro de Nueva York para reunirse con Jocelyn para su cumpleaños. Ellos ya se conocían porque fueron compañeros del colegio en Ecuador y el individuo había pretendido en varias ocasiones que sea su enamorada. Él también emigró a Estados Unidos el año pasado. Las imágenes corresponden a las cámaras de videovigilancia de un departamento de alquiler temporal en la avenida Hawley en Estados Unidos. Aparece Jocelyn muy tranquila y con su teléfono en la mano, y John ingresando al inmueble alrededor de las 4:20 del 18 de junio. 3 horas más tarde, a las 19:15, las mismas cámaras captan a John saliendo del lugar con Jocelyn en su espalda, aparentemente inconsciente. Para no levantar sospechas, pasó sus brazos por debajo de sus piernas y sujetando de las manos como si fuese una mochila, giró hacia la derecha. Luego, a las 19:43, la cámara lo captó mientras regresa al domicilio por el extremo izquierdo de la calle, solo, sin Jocelyn. Posteriormente, a las 19:53, se observa a John salir solo, vestido con ropa diferente, y abordar una camioneta, presumiblemente un taxi, que lo llevó hasta la estación local de Greenwood, dijo el fiscal, y abordó un autobús con un boleto a la ciudad de Nueva York. El joven se entregó a la policía en Spring Valley, en el condado de Rockland. La familia está tratando de repatriar su cuerpo, ya que Jocelyn Toaquiza vivía con su tío, la esposa de él y sus hijos. Qué situación, ¿verdad? Este compatriota cometer este acto, no sé qué pasó, se obsesionó, se enfermó, se psicoció, como decimos acá. Algo ocurrió, mis amigos, pero es lamentable que haya llegado a estas instancias. 12:44, son las 12:44. Vamos a tratar de actualizar la información cuando son las 12:44. Un kilo de cocaína es lo que un militar llevaba a bordo de un bus que iba con rumbo a Santa Elena. El militar está en servicio activo y fue descubierto por un can. Un militar en servicio activo fue detenido tras descubrirle que llevaba bajo su poder 1 kilo de cocaína mientras iba a bordo de un bus que partió desde la ciudad de Tulcán hacia la provincia costera de Santa Elena. La aprehensión se llevó a cabo el jueves
luego de que un perro del Centro Regional de Adiestramiento Canino detectó la sustancia sujeta a fiscalización en medio de una inspección protocolar en el control integrado de Tababuela. El parte policial indica que el militar identificado como el suboficial Ángelo Fernando MG, de 24 años de edad, llevaba en su maleta de viaje un ladrillo comprimido con 1 kilo de alcaloide que mostraba la envoltura. En la envoltura mostraba la palabra Amazon. Mediante el pesaje del bloque hallado, las autoridades determinaron que la cantidad exacta fue 103 gramos de cocaína. Luego se dispuso el traslado del aprehendido al Centro de Detención Provisional de Ibarra, donde espera a ser procesado. Con esto se previno que cerca de 10.000 dosis de cocaína lleguen a la provincia costera de Santa Elena para sumarse a otras cargas y ser enviadas al exterior o distribuidas internamente. Por otro lado, un policía fue sentenciado a 40 meses de prisión como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en alta escala, puesto que intentó ingresar casi 1 kilo de cocaína al centro de privación de libertad del Cantón Cañar. Fuera estos malos elementos, fuera estas lacras que manchan, empañan el honorable uniforme de estas nobles y grandes instituciones del orden en Ecuador, tanto del ejército ecuatoriano como de la Policía Nacional. Las 12 horas con 47 minutos. 12 con 47 minutos. Bueno, es el papá de Mira. Gane una tapilleta de hierro. Son las 12 horas y 47 minutos. 12 con 47. Vamos a continuar con información. Estamos tomando noticias de Metro Noticias Ecuador. Los elefantes son capaces de llamarse por su nombre entre sí, como los humanos. Científicos de la Universidad Estatal de Colorado llamaron a los elefantes por su nombre y los elefantes les respondieron. Durante mucho tiempo los elefantes han sido considerados como uno de los animales más inteligentes del mundo y una reciente investigación revela que esa capacidad mental les permite llamarse entre sí con nombres. Según un nuevo estudio publicado en Nature Ecology and Evolution, los elefantes salvajes africanos se dirigen unos a otros con llamadas similares a sus nombres, una capacidad poco común entre los animales no humanos. Como se explica en la investigación, científicos de la Universidad Estatal de Colorado utilizaron el aprendizaje automático para confirmar que las llamadas de los elefantes contenían un componente similar al nombre que identifica al destinatario, un comportamiento que sospechaban basándose en la observación. La capacidad de utilizar etiquetas sonoras arbitrarias para otros individuos sugiere que pueden existir otros tipos de etiquetas o descriptores en las llamadas de los elefantes. Cuando los investigadores reprodujeron las llamadas grabadas, los elefantes respondieron afirmativamente a las llamadas dirigidas a ellos, devolviendo la llamada o acercándose al interlocutor. Las llamadas dirigidas a otros elefantes recibieron menos reacciones. Reprodujimos las llamadas grabadas a los elefantes y estos reaccionaron mejor a una llamada dirigida a ellos que a una llamada del mismo interlocutor dirigida a otra persona.
explicó a Metro Michel Pardo, autor principal del estudio que realizó como investigador una organización de investigación y conservación con sede en Kenia. Yo creo que sí, estos animales deben tener alguna capacidad un poco más de la que nosotros nos imaginamos. Y el alboroto que se ha formado, el actual presidente de Estados Unidos cometió errores al comienzo y dejó varias dudas al punto de cuestionar si debe seguir o no como candidato. ¿Qué pasó en el primer debate presidencial en donde dicen que Trump se lo llevó? Veamos entonces qué pasa. El presidente Joe Biden y el vicepresidente Donald Trump tuvieron su primer encuentro en un debate en el pabellón Cummings de la Universidad Georgia en los estudios de la cadena CNN en Atlanta. Aunque los temas a resaltar fueron el aborto, jamás la inflación, la economía, Ucrania y más. Lo que más llamó la atención fueron los breves momentos en los que Biden se quedaba por segundos congelado. Así inició el debate entre Trump y Biden. Durante la entrada del expresidente y actual presidente, ninguno quiso darse la mano, pero era algo que uno de los asesores de Biden predijo. El primer tema fue la economía de los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que los votantes afirman que la economía está en auge y que casi nunca ha estado mejor. Pero según Trump, la economía se está desplomando y están en total desorden. Afganistán. Trump dijo que la retirada de Afganistán fue el día más vergonzoso en la historia de vida de nuestro país. Estaba saliendo de Afganistán, pero salimos con dignidad, con fuerza, con poder, dijo Trump. El comentario del expresidente lo hizo cuando Biden dijo: cuando él era presidente, todavía mataban gente en Afganistán. No hizo nada al respecto. Sobre la inflación en los Estados Unidos, Biden indicó que la economía heredó del presidente Trump Donald Trump ha sido en parte el responsable de la inflación actual. Sobre el aborto, el expresidente dijo que no bloqueará los medicamentos abortivos si resulta ganador y afirmó estar de acuerdo con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la píldora abortiva. Puse a 3 grandes jueces de la Corte Suprema en la Corte y votaron a favor de anular Roe v. Wade y trasladarlo de regreso a los estados. Dijo: ahora los estados lo están resolviendo. Mientras que Biden dijo que dejar la cuestión del aborto a discreción de los estados ha sido algo terrible. La gran mayoría de los expertos constitucionalistas apoyaron el fallo Roe v. Wade. Cuando se dictó el fallo, dijo en respuesta al expresidente Donald Trump: esta idea de que todos están en contra es simplemente ridícula. Ataque entre Trump y Biden por el tema de inmigración. Cuando se le preguntó a Biden por qué las personas deberían confiar en la crisis fronteriza, nos encontramos en una situación en la que cuando él era presidente se paraba
a los bebés de sus madres, los metía en jaulas y se aseguraba de que fueran las familias separadas. Ese no es el camino correcto a seguir, dijo Biden, a lo que Trump respondió que hacia el final de su administración, el país tenía la frontera más segura de la historia en los últimos meses. Según Trump, el mayor número de terroristas de todo el mundo están entrando a nuestro país en este momento. Ahora tenemos la peor frontera de la historia. Nunca ha habido algo así y la gente está muriendo por todas partes, dijo Trump. Indisposición de Biden durante el debate. El presidente Joe Biden pareció tener problemas con su voz en múltiples momentos durante el inicio del debate presidencial. Biden tenía problemas con su garganta y tosía varias veces, ocasionado por un reflujo ácido, según su médico de cabecera. Pero también Biden pareció perder el hilo mientras daba una respuesta, desviándose de una respuesta sobre la política fiscal a la política de salud, en un momento dado utilizando la palabra COVID y luego diciendo perdón, y se desvió de nuevo. Recordemos que el presidente tiene años luchando contra la tartamudez. Bueno, ahí está, entonces así más o menos estuvo matizado el debate para los que no pudieron ver esta situación. Y en otras noticias, señoras y señores, son las 12:56, 12:56. La revelación de un niño que visitó el cielo tras sobrevivir a la muerte. No veo la hora de regresar, aseguró tras vivir la experiencia. Se trata de Colton Burton, que estuvo cerca de la muerte cuando apenas tenía 4 añitos de edad. Las revelaciones que dio luego de su recuperación conmocionaron a todos aquellos que creen en la llegada al paraíso. Séptimo día, conoció el testimonio del joven de 16 años en mayo del 2018. El director del programa, Manuel Teodoro, visitó el pueblo imperial Nebraska en Estados Unidos para conocer su historia. Recuerdo las radiografías. Habían 3 huecos en el abdomen de mi hijo, aseguró Todd Burton, padre del menor. Fue en el año 2003 que Colton sufrió una peritonitis que lo trasladó de manera inmediata al centro de salud. Por una infección en el abdomen, tuvo que ser remitido a una cirugía prioritaria. A sus padres no les dieron esperanzas de que Colton iba a sobrevivir. Horas después de la operación, una enfermera se acercó a los primogénitos del pequeño y les dijo que ella no creía en Dios, que no sabía lo que había pasado, pero que esto había sido un milagro. Los galenos no creían que el menor iba a sobrevivir, sin embargo lo hizo. Tras la recuperación, el entonces niño hizo una revelación a sus padres. Dice algo como así: papá, yo te vi en un cuarto solito, estabas gritándole a Dios y estabas rezando. Y yo le dije, ¿cómo sabes eso? Y me dijo, pa, estaba ahí encima de ti, mirándote, podía verte, indicó el padre. No puedo cambiar las opiniones de la gente. Ellos tienen sus opiniones, yo tengo las mías. Ellos pueden creer lo que quieran. Y yo sé muy bien lo que vi, aseguró Colton. Lo que había vivido salió a la luz meses después de su recuperación. El pequeño no paró de hablar de su extraordinaria y misteriosa experiencia. Su mensaje fue el mismo. Cuando murió por minutos, sintió que se desplazó a un lugar paradisíaco.
Él reveló que vio a una hermana que no era la que conocía, sino una que murió en la barriga de su mamá cuando tuvo un aborto espontáneo antes de que Colton naciera. Un tema que sus padres nunca le contaron, nunca, y él luego de esta experiencia lo supo. Además, describió cómo era Jesús. Fue tanta la afición de su padre que recolectó miles de imágenes sagradas para que Colton le dijera a cuál de esas se parecía. Bueno, señoras y señores, la noticia finaliza ahí. Y después de todo, algunos creen, otros no creen. Unos dicen estar seguros de la existencia del cielo, otros del infierno. Y así, entre una cosa y otra. Estamos ya en la 1 de la tarde. La Asamblea Nacional aprobó una resolución que exige al gobierno que pague a Solca. También garantizar los servicios de diálisis a otros prestadores de servicios de salud. Con un amplio respaldo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 101 votos afirmativos la resolución propuesta por el legislador Vicente Tayano, a través de la cual exigen al Gobierno Nacional a priorizar la asignación de recursos destinados a la atención oncológica, particularmente a Solca, así como a los servicios de diálisis y otros prestadores de servicios de salud. Además, exhortó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a cumplir sus obligaciones de pago al Centro de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de Cáncer, Solca, dializadoras y demás prestadoras de servicios de salud, para asegurar la posibilidad de insumos, la disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios. También dispuso que las comisiones del derecho al trabajo y derecho a la salud realicen un seguimiento efectivo para asegurar el cumplimiento de la misma. Estas mesas legislativas serán responsables de recibir las comparecencias pertinentes y elaborar informes que serán representados en el Pleno dentro de un plazo de 30 días. Asimismo, solicitó a la Contraloría General del Estado iniciar los procesos necesarios respecto al incumplimiento de las obligaciones de pago a Solca, dializadoras y demás prestadores de servicios de salud por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El legislador Tayano resaltó la urgencia y la necesidad de garantizar el financiamiento adecuado para estos sectores vitales de la salud pública. La lucha contra el cáncer y las enfermedades renales requieren un compromiso dedicado, decidido por parte del Estado. Es imperativo que los recursos necesarios sean asignados de manera prioritaria para asegurar la continuidad y calidad de la atención médica, manifestó durante su intervención. La aprobación de esta resolución refleja el compromiso de la Asamblea Nacional con la salud de los ecuatorianos y representa un paso importante para mejorar la atención de enfermedades críticas que afectan a miles de ciudadanos en el país. 1 de la tarde con 4 minutos. Y en contraste a esta noticia, el presidente Daniel Noboa dio plazos para mejorar equipos de salud en hospitales públicos. El Ministerio de Salud Pública será responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de esta disposición. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 312 denominado Disposiciones relativas a la mejora en la atención en salud a la ciudadanía. El mismo
dispone al Ministerio de Salud Pública para que, a través de sus órganos administrativos, en el término máximo de 90 días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo, todas las unidades de salud del país operativicen los equipos de diagnóstico, especialmente tomógrafos, equipos de rayos X, ecógrafos y monitores, garantizando su correcto funcionamiento y disponibilidad para la atención de la ciudadanía. Las coordinaciones zonales y los agentes de los hospitales realizarán todas las acciones administrativas necesarias conforme al ordenamiento jurídico para el cumplimiento de la siguiente disposición, por lo que su inobservancia resultará en la remoción del cargo del superior jerárquico responsable, indica la segunda parte del artículo 1 del decreto. En el artículo 2 del decreto 312, el presidente dispone que las unidades de administración de talento humano del Ministerio de Salud Pública realicen los controles necesarios para los médicos y demás personal sanitario, cumplan con las jornadas de trabajo establecidas, garantizando así la atención continua, oportuna, de calidad en todos los establecimientos de salud pública del país. El Ministerio de Salud Pública será responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de esta disposición, agrega en la parte final del decreto. Finalmente, se informa que el decreto ejecutivo 312 tendrá vigencia a partir de su descripción, de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. 13 horas 7 minutos. Son las 13 horas con 7 minutos. Ya en la parte final del noticiero, revisamos noticias del portal digital ND. Noticias de la provincia de Los Ríos. Son las 13 horas 7 minutos, 13 horas con 7 minutos. El dolor de un padre tras la pérdida de un hijo. Un accidente de tránsito terminó con la vida del joven. Abrumado por el dolor de la pérdida, el abogado Napoleón Ocampo miraba con profunda tristeza el cuerpo inerte de su hijo, colocado dentro de un féretro. No entendía cómo es que en segundos un accidente de tránsito había apagado la vida de Luis Ocampo Echeverría. La negación lo llevaba a sentarse y luego recostarse sobre el ataúd, rogando por momentos que todo sea solo un mal sueño. Sin embargo, luego aterrizaba en la realidad y allí emergían las lágrimas, el llanto y la tristeza. En este devastado momento, el padre tuvo que aceptar que su hijo ya no estaba y resignarse a darle el desgarrador último adiós. La pérdida ocurrió la tarde del miércoles cuando la motocicleta en la que Luis se movilizaba terminara impactándose contra una camioneta en el recinto Potosí, al ingreso del sector Los Guayacanes del cantón Urdaneta. El fallecido se desempeñaba como guardia de seguridad en la agencia del Banco de Pichincha en Los Ríos, pero debido a su buen trabajo, la empresa lo ascendió a jefe supervisor hace pocas semanas. Llegan más miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares y más vehículos para trabajar, patrullar y tratar de restaurar la seguridad en la capital fluminense. Hay reportes de que WhatsApp presentó fallas. Precisamente, algunos pensaban que era el celular, otros el internet. Varios usuarios de WhatsApp han reiniciado su dispositivo móvil para tratar
de que sus servicios de audio y fotos puedan llegar a su destino, pensando que es un problema de sus equipos. Sin embargo, la realidad es que desde las 11 del día 27, es decir, ayer, WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, registra fallas a nivel mundial, según indicaron varios usuarios en redes sociales. La plataforma se pronunció a través de X, antes Twitter. Somos conscientes de los problemas con la entrega de medios y estamos trabajando para resolverlos lo más pronto posible, manifestaron. Y bueno, esta protesta que se estaba dando en la vía Wuhan, después de casi 4 horas, se reabrió el tránsito vehicular. A la 1 de la tarde de ayer, se reabrió el tránsito por la vía Babahoyo-Wuhan, la cual fue desbloqueada porque se mantenía bloqueada por casi 4 horas por pacientes de la unidad de hemodiálisis de Los Ríos, ante la falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública por el servicio de tratamientos de pacientes con insuficiencia renal. La deuda ya supera los $6 millones y los usuarios temen por sus vidas, pues si las clínicas paralizan el servicio, las consecuencias para su salud serían fatal. Bueno, y a propósito de esto, que la Asamblea instó, de cierta forma, presiona al gobierno para que pague, se ponga al día con estas deudas. Dice Elizabeth B.O., ojalá y con esto tomen una buena decisión en las siguientes elecciones y no por odio, porque quienes pagan las consecuencias son los que más necesitan atención en hospitales y centros médicos, porque no hay medicinas, dice ella. Bueno, amigos y amigas, así finalizamos el informativo. Muchísimas gracias a ustedes, oyentes amigos. Hay muchas noticias que aún quedan por compartir, pero el tiempo ha finalizado para nosotros y para el informativo del mediodía. Un abrazo. Sigan en sintonía, 5 en punto de la tarde estaremos con el programa Identidad Ecuatoriana y en horas de la noche estaremos con Rocola Fina, su programa de los viernes, fin de semana, 13 horas 12 minutos. Ángel Melendres, su servidor, les dice gracias. Buen provecho a quienes están a la hora del almuerzo. Buenas tardes. Chao, chao. Aguilar, esta es su orquesta.